Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, son obligatorias para el Estado mexicano. Ayer, por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó así. La historia empezó en 2013, cuando Víctor Álvarez Damián, de 16 años, desapareció luego de que policías federales y estatales se lo llevaron cuando estaba en su trabajo, presuntamente acusado de ser cómplice de robo, pero sin denuncia ni orden de ejecución. En 2017, la madre de Víctor, acompañada por la Organización Civil Ideas, demandó a las autoridades ministeriales y judiciales de Veracruz por omisión, luego de que la Fiscalía Estatal declaró improcedente el carácter vinculante de las acciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. En 2018, el Juzgado Tercero de Distrito también negó la obligación de instrumentar estas acciones y la organización pidió a la Suprema Corte atraer el caso. Según la demanda de amparo, autoridades de Veracruz fueron omisas al investigar el caso, perseguir el delito de desaparición, instrumentar las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y negar el acceso a averiguaciones previas. La Suprema Corte ordenó a las autoridades de Veracruz cumplir con la investigación, esclarecimiento de los hechos y localización de Víctor. En sus conclusiones, el máximo tribunal señaló que negar la vinculatoriedad de las decisiones del Comité contra la Desaparición Forzada implicaría quitar todo efecto útil a la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir la desaparición forzada y reconocer el derecho de las víctimas y familiares a la justicia, la verdad y la reparación del daño. ¿Cómo ves esta decisión histórica, Estefanía, decíamos, de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles implicaciones ves para las familias de personas desaparecidas? Es importante recalcar que además es producto del litigio estratégico que mucho bien le ha hecho a México y sobre todo en el tema de víctimas. Y es un poco el proceso que se fue dando, que decían en el contexto, que es, no te garantiza el Estado mexicano qué hacer cuando eres víctima de desaparición forzada, un familiar tuyo es víctima de desaparición forzada, y entonces la Suprema Corte, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos te dice, mira, sí, yo con la Fiscalía y tal, y lo que hace es esta organización que se llama Ideas, pues amparar a la madre de una de las víctimas, y de ahí que un juez federal le dice, ¿sabes qué? Aquí lo que dijo la ONU, pues no es vinculante con el Estado mexicano, entonces pues no tenemos por qué ayudarte a buscar nada, ni dejarte buscar nada, ni garantizarte todos estos derechos que se supone que la ONU dijo que tienen las personas que están buscando a personas desaparecidas. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte fue decirle al juez federal, pues no, la verdad es que estás mal, y eso abre la puerta no solamente para revocar el amparo que el juez federal dijo no, va para atrás, sino también para ampliar los efectos del amparo y que permite y propicia que las madres de las víctimas participen activamente en la búsqueda y que se obligue al Estado mexicano a adoptar las medidas que ha puesto la ONU sobre la mesa, que creo que va a servir mucho porque pues ahora tenemos por lo menos 500 acciones urgentes de personas desaparecidas, y al final lo que creo que queda claro y lo que hay que decir es que no es jurisprudencia, no es ley, pero es un comentario sobre sentencia que vale mucho la pena, que es histórico y que va a servir para muchos otros casos. Esto abre una puerta muy importante para un tema que urge en México, pero que hoy por primera vez pues deja claro del lado donde tiene que estar el Estado mexicano, que es con las víctimas, con las personas que están buscando a las personas desaparecidas, y con que tienen una responsabilidad muy amplia con los grupos organizados de madres que están buscando a sus personas desaparecidas, madres y padres. Para mí me parece histórico, relevante por mucho y un principio de algo muy importante que espero no tarde mucho en llegar. De acuerdo. Lisa, ¿coincides con esta lectura? ¿Qué más? ¿Por qué es importante, digamos, este fallo de la Suprema Corte? Coincido en que es histórico y coincido, por supuesto, en que es un gran logro de esta organización de la sociedad civil y sobre todo de la madre de Víctor, que nunca cejó en su búsqueda por justicia y que nunca dejó de buscar cada vez más instancias hasta llegar al día de hoy, a donde finalmente ya hay una vía internacional para las víctimas. Pero me gustaría a mí nada más utilizar un minuto para explicar justo cuál es la importancia de estas acciones urgentes. Naciones Unidas
Unidas normalmente es muy criticada porque dicen no sirve para nada y la burocracia internacional, pero Naciones Unidas tiene, ¿no?, que se desprende de su propia Constitución o de la Carta de Naciones Unidas, una serie de mecanismos y tratados que hacen de alguna manera viable que la ONU pueda supervisar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo cuando suscribieron esas obligaciones y reconocieron la competencia de los órganos de supervisión de los tratados. En este caso, el Estado mexicano suscribe la Convención contra la Desaparición Forzada, suscribe las convenciones de un montón de cosas y reconoció hace bien poquito, que también lo tratamos en este programa, la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada, que no lo había reconocido. Hay 9 comités de Naciones Unidas y México hoy hace parte de 6, todavía nos faltan 3. Al reconocer esa competencia y esa jurisdicción, entonces se abre la puerta, que no es que este litigio haya iniciado ahí, inició muchísimo antes, pero también se abre la puerta para decir, si ya reconocí la jurisdicción del comité y el comité puede establecer estas acciones urgentes en los casos individuales, tengo que reconocer también que dentro de mi bloque de constitucionalidad y convencionalidad de esa famosa reforma de derechos humanos de hace 10 años, esto se vuelve vinculante para mí. Es decir, si ya firmé la convención, ya la ratifiqué, ya acepté la jurisdicción del comité y el comité me establece estas acciones urgentes, tengo que reconocer estas acciones urgentes. Entonces me parece sumamente importante. Quizás cerraría con una nota que es un poco depresiva y tiene que ver con lo contrario que es la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía, como ya lo habíamos dicho en muchísimas ocasiones, porque por un lado estamos reconociendo esto y por el otro le estamos diciendo a las víctimas, la Fiscalía General no va a traer sus casos, como antes sí estaba obligada a traerlos, porque ya no quiere y entonces su camino en la justicia se agota en lo local y luego de lo local a ver cómo brincas a lo internacional porque no vas a poder pasar por lo nacional. Y brincar a lo internacional requiere forzosamente agotar todas las vías nacionales. Entonces vamos a ver cómo se da esa interacción. Interacción difícil sin duda, y también varios colectivos han estado presionando y varios activistas para que esa ley de la Fiscalía pues básicamente pues no sea como tal, como la está buscando el fiscal Hertz Manero. Víctor, ¿cómo ves este tema? También, si coincides con lo que menciona Lisa, de esta tensión que puede haber entre lo que ordena la Suprema Corte, este instrumento internacional que ahora es obligatorio para el Estado mexicano, y la ley de la Fiscalía. Pues efectivamente en términos sociales es un mensaje histórico, esperanzador para las víctimas y sus familias. Evidentemente el componente de la justicia básico pues es que se sepa la verdad, y en este caso pues las víctimas y sus familiares lo único que quieren saber pues es en dónde están las personas desaparecidas. Entonces es una decisión de gran calado en términos sociales. En términos jurídicos, como ya se dijo, puede aportar elementos justamente para combatir esta ley recién aprobada de la Fiscalía, y que pueda, como ya se dijo también, pues la Fiscalía no se abstenga de una responsabilidad que está mandatada por el Comité de Desaparición de la ONU. Entonces, pues ahí evidentemente la vinculación es obvia, es un convenio internacional que está al mismo nivel que la Constitución, y por lo tanto una ley como es la recién ley aprobada de la Fiscalía, pues evidentemente puede tener ahí un campo abierto, una puerta abierta para poder atacarla de alguna manera, y de una manera ejemplar, como se hizo justamente con este amparo, es decir, desde la sociedad civil, desde el litigio estratégico, como lo hizo la organización Ideas. Pero yo agregaría un componente político. Las desapariciones en México, ya lo sabemos todos, son una tragedia, es un drama. De 2006 a la fecha, 90,000 personas desaparecidas. En los primeros 2 años y medio de Andrés Manuel, 20,000 personas desaparecidas. Me parece que esto abre en términos políticos una gran oportunidad para la reivindicación de nuestra Secretaría de Gobernación, que bien pudiera, de la mano de su subsecretario de Derechos Humanos, aportar una gran solución a este drama, y justamente reivindicar el papel político, pues un poco de florero que ha tenido la Secretaría de Gobernación, y que aquí pues hay una oportunidad, más allá de lo político, pues a final de cuentas, de brindar la justicia y la verdad que tanto necesitan las víctimas.
Bien, finalmente Alejandro, ¿cómo ves este tema? Evidentemente coincido con lo dicho por Víctor, porque sí es digamos, un pendiente de la 4T, ¿no? El encontrar a las personas desaparecidas, el darle justicia a las familias, fue uno de los puntos que, pues más, con los que arrancó, digamos, el gobierno de la 4T y donde sigue habiendo un pendiente. No, es que el tamaño de la tragedia es inmensa, y si bien ha habido avances y mejoras en la capacidad en las capacidades institucionales, en la instalación de las comisiones de búsqueda, de atención a víctimas, el desafío es colosal. Hay avances. Recientemente, esta semana, se da a conocer que otro de los normalistas de Ayotzinapa ya fue identificado en el laboratorio forense de Innsbruck. Sí. Que creo que, digamos, es avanzar en la situación completa, pero sí hay que reconocer que la dimensión del problema es inmensa, inmensa. Y creo que el fallo de la Suprema Corte abona, mejora, ayuda a caminar en este sentido. Efectivamente hay una contradicción muy clara con la nueva ley de fiscalía, en la cual estaba muy mal entendida su autonomía y pensaban que autonomía es lavarse las manos frente a las tareas no del gobierno, sino del Estado mexicano de búsqueda, el derecho a ser buscado y a que se encuentre, digamos, a quienes fueron desaparecidos. Y lo importante aquí, porque bueno, claro que va a haber una tensión, ¿no?, entre, digamos, el fallo de la Corte y la Fiscalía, pero como bien comentaba Lisa, en temas, el artículo primero constitucional, la reforma de 2014, tiene la misma jerarquía constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, digamos, que cualquier artículo constitucional, y la ley de la Fiscalía pues sería secundaria. Habrá que ver cómo se resuelve este debate. Y por último, me llama mucho la atención la duración de estos litigios estratégicos, ¿no? La madre de este joven empezó en 2013 y no fue sino hasta 2021 que hay un producto muy importante que tiene bases sólidas, pero sí me llama mucho la atención que tendríamos que ir abreviando, digamos, la duración de estos litigios estratégicos. Y eso que no sabes lo que dura un litigio interamericana, porque son 15 años. 15, ¿no? Y es que 8 veces... Wow. Pues bueno, pues seguramente será un tema al que regresaremos desafortunadamente, porque en efecto el tamaño del reto es gigantesco y la deuda sigue ahí. Hacemos una pausa y de regresar nos pedimos de las y los panelistas, y con el paparrucha esta noche es que no te vayas.